Shalom, shalom. Bueno, por la gracia que nos da nuestro Salvador Jesucristo, comparto hoy con ustedes el Salmo 15. Este salmo, por no tener título, como se puede ver en nuestras Biblias, no nos lleva a un contexto histórico. Esto quiere decir que no necesitamos ir, por cuanto no tiene un contexto histórico, a una fuente para interpretarlo o para comprenderlo, pero sí es necesario que sepamos que es un salmo mesiánico, porque por eso dice Salmo de David. Y es muy importante que estemos muy atentos porque cuando hablamos de que es un salmo mesiánico, nos está hablando a los que creemos en el Mesías y nos está hablando de la obra del Mesías en nuestras vidas. Por consiguiente, es un salmo que contiene una revelación para los que son hijos. Dice así el verso 1: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es una pregunta del Señor, del dueño de la justicia, ¿sí? Pero más que una pregunta que nosotros le hagamos al Señor, tenemos que verlo que es una pregunta al Señor y al dueño de la justicia. Y está diciendo literalmente quién vivirá o quién hará residencia en ti, Señor. ¿Quién con esa confianza disfrutará de ser tu morada y habitará en tu santidad? ¿Cómo podemos ver este salmo? Habla de la necesidad de que alguien, ¿cierto? Cualquiera que está siendo llamado a ser hijo, ese alguien, el Señor le permita permanecer, le permita no variar, le permita no cambiar, sino que se mantenga. Y cuando habla de quién habitará en tu tabernáculo, nosotros, los que ya hemos disfrutado de un tiempo en el Señor, podemos comprender que es ese permanecer, ese estar en la palabra del Señor, ese cumplir como hijos obedientes la palabra de Él, pues nos ha permitido vivir la fiesta de los tabernáculos, porque hemos aprendido a que lo del Señor no cambia, no varía, se sostiene en el tiempo porque nos entrega revelaciones maravillosas. Y nosotros somos de los que hemos vivido esta palabra maravillosa y hemos habitado allí, como dice su palabra, morando allí para entender que este cuerpo se deteriora, este cuerpo físico, pero que en él tenemos una morada permanente. El Señor es el que hace, ¿cierto? Que este cuerpo, que aunque se desgasta, sea una morada para Él. Y cuando nosotros vemos en el Salmo que habla quién, esa palabra quién, desde el entendimiento hebreo, nos está diciendo de ese alguien, como les está diciendo, de ese alguien, de ese que está llamado a ser hijo y por consiguiente, por ser hijo, ha alcanzado identidad. Y por ello es maravilloso, porque qué humano puede alcanzar esa residencia eterna, esa morada, que puede no solo alcanzar la residencia eterna, sino que puede estar seguro que el Señor está morando en él. Y tengamos en cuenta que ninguno de nosotros tiene algún mérito propio, ya que todos veníamos con una identidad totalmente desfigurada, pero Él, que sí es fiel, nos lleva poco a poco a alcanzar esa identidad como hijos para que con confianza podamos ver que en Él sí es posible y que gracias a que Él lo ha hecho posible es que vemos una transformación en nuestras vidas, vemos un cambio tan sobrenatural, y ese cambio lo que está revelando es que Él tomó lugar, y por cuanto tomó lugar en nosotros nos hicimos la morada de su presencia, lo contenemos. Eso es un milagro muy sobrenatural. Tengamos en cuenta lo siguiente: estar en una doctrina
limpia, que es su palabra no leudada, eso es su monte santo. A eso se refiere con su monte santo. Su monte santo, en su monte santo habita aquel que tiene manos limpias. ¿Qué significa esto? Significa la obra hecha por Dios, no por manos de hombres, o sea, sin ayuda humana. Y dice que con corazón puro. Y cuando hablamos del corazón puro, hablamos del corazón del Rey, pues el único puro es Él. Por ello necesitamos que nos quite a nosotros ese corazón de piedra, esa desfiguración, ese no querer obedecer su palabra, ese estar desfigurados en la identidad, y nos coloque el corazón de Él, porque desde su corazón podemos permanecer, gracias a que el único bueno es Él. Y el único bueno empieza a tomar lugar en nosotros. Y eso nos lo confirma el verso 2. Dice así: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Podemos ver claramente que en cada verso de este Salmo 15 dice claramente el que anda, el que no calumnia, el que aún jurando en daño suyo. Y cuando comenzamos este estudio dije que el Salmo 15 es un salmo mesiánico. Por consiguiente, el único que hace todo en perfección es nuestro Rey, nuestro Señor Yeshua. Él juró por sí mismo que su pacto Él lo cumpliría. Y así sucedió. Y por ello hoy tú y yo estamos aquí estudiando de Él. Él es el que ha hecho un milagro de bien en todos los que anhelamos conocer su corazón, conocer su presencia, habitar en su presencia. Más que, esto es algo maravilloso, más que Él habitar en nosotros, nosotros habitamos en la grandeza de su poder. Vivimos esa residencia de permanencia en Él para alcanzar esa maravillosa ciudadanía, una permanencia eterna. Nuestro Rey es el único justo y gracias a su sacrificio, ese sacrificio que Él hizo completo, ya que en Él no hay ningún faltante, en Él no estamos, gracias a Él, nosotros no estamos carentes. Por ello su sacrificio es lo que hace posible que hoy podamos permanecer desde su justicia y conocer su corazón. Y esto es gracias a que su verdad no cambia. Y como su verdad no cambia y su palabra se mantiene vigente y nos tocó para que la conociéramos, nosotros, gracias a ese toque, nos fidelizamos en Él. Y esa fidelidad es aquí, en este cuerpo, que es un tabernáculo temporal, y esa fidelidad nos alcanza para vida eterna, porque Él nos hará permanecer y Él hará que saltemos a la vida eterna, o sea, a su gobierno. Y el verso 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El Señor, lo que ha dicho en su palabra, hoy lo vemos totalmente cumplido. Y lo vemos cumplido en nosotros, que es lo más maravilloso y sobrenatural de lo que está pasando en nuestras vidas. El pensamiento del Señor es fiel y es el dominio absoluto sobre su verdad lo que toma lugar en nuestras vidas. Su plan está basado en la soberanía de Él. Y cuando Él como soberano toma lugar en nuestros pensamientos, nosotros aprendemos a retener, a guardar nuestra lengua de todo mal proceder, de todo mal hablar, de todo vituperio, de todo lo que no viene del Señor. Por eso cuando el Señor toma lugar en nosotros, hablamos desde su palabra, con salmos, con himnos, reconociendo la obra de Él. Y lo que sí hacemos, gracias a que reconocemos la obra de Él, es estar dispuestos para ayudarnos unos a otros.
y nos comportamos como esos hacedores de su justicia, o sea, los que obran conforme a su voluntad por cuanto andamos en su verdad. Y entendiendo todo esto que estamos hablando, cuando nosotros venimos a su verdad, a su palabra, logramos comprender que Él nos llamó pueblo suyo. Y si nos llamó pueblo suyo, solo hay un pueblo, no existen más, existe uno solo. Quiere decir que el pueblo es Israel y nuestro prójimo es el que está llamado a ser gobernado por Él, o sea, Israel. Tengamos en cuenta que el plan de Dios es poner en la eternidad a su esposa, a su sierva, a su amigo, a su hijo, y su hijo es Israel. Y para que yo pueda tener identidad de hijo, yo tengo que salir de la esclavitud del pecado y venir a la libertad de ser siervo de Él. Y cuando me hago siervo, empiezo a conocer el corazón del Rey y me dispongo a ser ese amigo del Rey. El Señor le llamó a Abraham amigo. ¿Y por qué? Porque pudo salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre y pudo fidelizarse y creer en las promesas, en el juramento y en el pacto que el Señor hizo para revelar que somos la esposa, que somos los escogidos, que somos los elegidos. Y el elegido es un pueblo gobernado por Él, Israel. Y por ello nosotros de ninguna manera hablamos mal de ese prójimo, de Israel. Por eso nosotros, como Él no admite nada en contra de, nosotros tampoco lo admitimos. ¿Por qué? Porque si el Señor abrió el camino para que venga todo huérfano, toda viuda, todo extranjero, esos son los vecinos. Y nosotros estamos dispuestos. Recordemos claramente que en Éxodo, antes de que salieran de Egipto, fueron al vecino y los vecinos les entregaron todo. Y de hecho, dice la palabra, que invitaron al vecino para que pudieran disfrutar de la Pascua, disfrutar del Cordero. Son detalles maravillosos que nos deja ver el Señor gracias a que permanecemos en su palabra. Y sigue así el verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Todo aquel que no ha despreciado su plan. Despreciar su plan es despreciar su sacrificio. Despreciar su sacrificio es despreciar el cómo se debe celebrar la Pascua, que el Señor dijo el cómo. Él nos enseñó el cómo se celebra, con qué se celebra y para qué se celebra, porque todo tiene que ver con su plan. Y su plan es para hacernos su tabernáculo, un tabernáculo en santidad. Un tabernáculo que Él llena de su honra y su honra está totalmente abrazada de su gloria. La gloria es la llenura de Él, la presencia de Él en los que son suyos. Tengamos en cuenta algo y es maravilloso, y es que cuando el trigo empieza a llenarse de fruto y empieza a demostrar que el fruto ha llegado a su máxima madurez para ya revelar que está allí ya listo, eso es la gloria. Una persona que ha podido permanecer, ¿cierto? Pertenecer a la verdad del Señor y por consiguiente se va llenando de su presencia y va mostrando en sus comportamientos el fruto de la presencia del Rey y se ve como una persona madura. Nosotros somos del trigo y no de la cizaña. Sí, los de la cizaña parecieran trigo, pero siempre siguen erguidos. Cambio, aquel que recibe la llenura, recibe la presencia, recibe ese fruto, llega a su madurez, es aquel que se doblega ante la presencia del Rey, como el trigo nos lo demuestra cómo se doblega cuando está totalmente lleno. Y una persona madura es una que exhibe fidelidad.
lo que está demostrando es que el Señor es su dueño y gracias a que vivió el debido proceso, quiere decir el justo juicio para salir de toda obra de maldad, de toda visión terrenal, y empieza un maravilloso proceso para empezar a ver las cosas espirituales desde una óptica de Dios. Es el que no toma por poco, como ya lo dije desde el comienzo, cuando empecé a hablar de este verso número 4, verso 4, no toma por poco el sacrificio de nuestro Salvador, Jesucristo, Yeshua en hebreo. Y por ello se hizo partícipe. Cuando nosotros no tomamos por poco la obra del Señor, nos hacemos partícipe de su juramento, como ya lo hablé también, de sus promesas, como Abraham, de su pacto. El Señor llevó en sí, Él como Rey y Señor se disminuyó totalmente para venir y tomar el lugar tuyo y mío y llevó el peso del pecado de la humanidad. Y por cuanto el Señor no cambia, su juramento no cambió. El Señor se mantuvo firme para darnos hoy a nosotros ese regalo de ser llamados hijos suyos para su gloria. ¿Por qué para su gloria? Porque Él vendrá por todos los de su gloria, o sea, por todos los que Él llenó de su presencia. Pero para que nosotros tengamos título de hijos, necesitamos vivir el morir a la naturaleza terrenal, para así entrar a la nueva naturaleza, una naturaleza que no es corrupta, ¿sí? Que no es corrupta, que no tiene una visión de menosprecio a el sacrificio del Rey. Y nos hacemos gracias a la nueva naturaleza firmes en Él, gracias a Él, que es quien nos educa día tras día, quien nos ayuda a morir totalmente a nosotros y nos forma para que honremos esa identidad que Él nos entrega y podamos reconocer cuál es el plan divino de Dios y al cual Él nos ha hecho partícipes. Y esto es maravilloso. Y el verso 5 termina diciendo así: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya, nos está hablando el que ha tomado por honra ese llamado del Señor para alcanzar la escogencia. El Señor no le va a permitir resbalar, le va a permitir permanecer hasta que Él venga y nos transforme a su semejanza, gracias a que aquí en la tierra, mientras Él viene, estuvimos a su imagen. Familia, nosotros no fuimos comprados con oro o con plata. Fuimos comprados por medio de su sangre, una sangre que no tenía nada que ver con la herencia de la naturaleza caída. La sangre del Rey es pura, santa como Él es. Él nos sacó a nosotros de esa sangre corrupta y contaminada por el pecado. Y cuando el verso habla de soborno o de cohecho, es que cuando Él pone su mirada en uno de nosotros para llamarnos hijo, Él no acepta de ninguna manera que Satanás lo acuse hasta derribarlo. El Señor lo que hace es que toma lugar y lo va limpiando poco a poco, para sacarlo de toda esa acusación del adversario, porque efectivamente éramos culpables y efectivamente habíamos hecho las cosas mal, pero el Señor se compromete a tal nivel que hasta que no nos deje totalmente firmes y en pie, confiados en que somos hijos con identidad de reino, el Rey no va a descansar. Cuando el Rey toca hacia adelante a alguien, nadie lo puede llamar impuro. Eso se lo dijo el Señor a Pedro cuando se refirió a Cornelio, Hechos 10, un pasaje maravilloso donde el Señor le mostró a Pedro que estaba abierta la puerta
para los gentiles. Se había rasgado el velo para que todo aquel que cree en el sacrificio pueda entrar a permanecer en el lugar santísimo. Quiere decir que pueda permanecer eternamente y para siempre en el gobierno del único Rey perfecto. Familia, moramos en su santidad, los que hemos sido tocados por Él, juzgados por Él, procesados por Él, completados por Él. Y gracias a eso es que estamos pudiendo revelar su imagen aquí en la tierra. Y como ya lo dije, esperamos. Es esa esperanza que todos nosotros tenemos de ser transformados a su semejanza. Bendito Él que nos invitó a su plan, a su morada santa y nos hizo sus tabernáculos para después nosotros disfrutar del tabernáculo eterno que es su presencia, es la eternidad. Bendito sea el Señor por este maravilloso salmo. Shalom, shalom.